La siguiente línea del tiempo es parte de la materia Fundamentos históricos de la psicología. En esta parte de la línea del tiempo se hablará sobre los antecedentes filosóficos en la psicología. El primer filósofo es Pitágoras. Pitágoras adoptó el dualismo. Aprendió el dualismo en un supuesto viaje que realizó en Babilonia. Pitágoras relacionaba al cuerpo y el alma, ya que pensaba que el cuerpo era la cárcel del alma. Las aportaciones de Pitágoras fueron el teorema de Pitágoras, la igualdad de género. En la igualdad de género se afirma que por lo menos una treintena de mujeres formaban parte como estudiantes y maestras. No podían practicar la política, solo se les permitía participar en las actividades matemáticas y filosóficas. También aportó la escala musical y la copa de Pitágoras. Cuenta la leyenda que Pitágoras creó una copa que promovía la equidad y castigaba la avaricia. No es otra cosa que un recipiente que se vacía completo si se intenta llenar más allá de cierto nivel que tiene marcado. El dispositivo lleva por su nombre copa justa o copa de Pitágoras y en Samos, su isla natal. Heráclito. Todo fluye, somos y no somos. Era el lema básico de Heráclito. El pensador griego creía que el mundo experimenta un proceso de continuo nacimiento y destrucción, al que nadie escapa. Se refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra sumido el ser humano y el mundo. Entre los aportes principales de Heráclito está el fuego como elemento primordial. Heráclito abordó el fuego como un elemento central que nunca se extinguía, cuyos movimientos naturales le permitían una existencia no estática y que iba en compás con el resto de la movilidad natural del universo. La movilidad del universo existente. Para Heráclito, todos los fenómenos de la naturaleza eran parte de un estado de movimiento y cambio constante. Nada es inerte, ni se mantiene inerte, ni dura eternamente. Es el movimiento y la capacidad de cambio lo que permite el equilibrio universal. Otro aporte es la dualidad y oposición. Heráclito consideraba que los fenómenos cambiantes de la naturaleza y del hombre eran el resultado de la contradicción y oposición en la realidad. Su pensamiento desarrollaba que no era posible experimentar un estado si no se conocía o se había experimentado previamente su contraparte. Hipócrates nació alrededor del año 460 a.C. Su pasado ancestral se remonta a Esculapio, que era el dios de la curación en la mitología griega. Hipócrates rechazaba el misterio y la superstición de los sacerdotes, y por esta misma razón fundó una escuela de medicina para poder enseñar a otros cómo abordar de manera objetiva esta ciencia. Hipócrates enseñó a sus alumnos que todas las enfermedades son el resultado de causas naturales y por lo tanto debían ser tratados usando métodos naturales. Insistía que el poder curativo de la naturaleza le permite al cuerpo curarse a sí mismo. El cuerpo debe de funcionar en un estado armónico. La responsabilidad del médico era no interferir con ese poder curativo. El arte de curar fue un trabajo de Hipócrates donde nos habla claramente de la melancolía, manías, depresión, posparto, fobias, paranoia e histeria. Esta última consideraba una enfermedad exclusiva para las mujeres al ser atribuida al útero galopante. No fue hasta el siglo XX que esta teoría quedó eliminada por parte de Freud. En ese tratado, La naturaleza del hombre, Hipócrates presenta la teoría de los cuatro humores, donde explicaba que existían cuatro humores básicos en el cuerpo y cualquier desequilibrio causaba daño y enfermedades. Eran la bilis negra y amarilla, sangre y flemas. También decía que afectaba el temperamento y la personalidad. Esto lo podemos aún ver el día cuando escuchamos frases como bilioso o flemático. Hipócrates no solamente es el padre de la medicina, sino también de la psicología, ya que describió las causas naturales de condiciones psicológicas, recomendó tratamientos holísticos, describió problemas conductuales y formuló teorías que han sido perdurables, como la del temperamento y la motivación. Además de esto, Hipócrates también fue un crítico iluminado de las leyes que prohíben a las mujeres estudiar medicina. Demócrito de Aptera, discípulo de Leucipo, fue un filósofo griego nacido en el año 460 a.C. y es el principal representante del atomismo. Postuló a los átomos como principio constitutivo y originario de la multiplicidad de seres de la naturaleza. Según la doctrina, el universo está constituido por innumerables átomos de magnitud imperceptible y sustancialmente idénticos, que se encuentran en movimiento en el vacío infinito y difieren entre sí únicamente en cuanto a sus dimensiones, su forma y su posición. Para Demócrito, todo cuanto hay en la naturaleza es combinación de átomos y vacío.
Los átomos se mueven de una forma natural e inherente a ellos y, en su movimiento, chocan entre sí y se combinan cuando sus características lo permiten. Los cambios que experimentan están regidos por un orden causal necesario. Hipócrates de Cos fue un médico griego de la antigüedad. Nació hace unos 2500 años. Según la tradición, desciende de una estirpe de magos de la isla de Cos y estaba directamente emparentado con Esculapio, el dios griego de la medicina. Es considerado el padre de la medicina. Defiende la concepción de la enfermedad como la consecuencia de un desequilibrio entre los llamados humores líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la flema y la bilis, además de considerar al cuerpo como un todo, hacer énfasis en los síntomas y toma en consideración el historial clínico de los enfermos. El filósofo Platón fue nacido en Atenas en el año 427 a.C. Fue proveniente de una familia aristocrática. Su vocación política y literaria las abandonó para centrarse en la filosofía. También fundó una escuela de sabios llamada Academia y fue discípulo de Sócrates hasta la muerte del mismo. Platón elige el diálogo como forma de expresión de su pensamiento, quizá como tributo a su maestro Sócrates, a quien, por cierto, hace interlocutor de prácticamente todas sus obras, las cuales se pueden dividir en varios periodos. Estos primeros diálogos de su juventud se encuentran dominados por temas de carácter socrático y en ellos se mantiene fiel a las enseñanzas de Sócrates. En los diálogos de transición comienza a introducir elementos de su propia cosecha, los cuales apuntan ya a la teoría de las ideas. En este tercer periodo de los diálogos se encuentra el pensamiento de Platón en toda su dimensión, y la influencia de Sócrates es mínima. El pensamiento expresado en los diálogos responde estrictamente al pensamiento de Platón. En los diálogos críticos de la vejez de los 56 a 63 años, la teoría de las ideas es revisada críticamente junto con algunas de sus consecuencias, aunque esto no significa que esta teoría sea abandonada. Y de los 64 a 78 años, ya en su fase crítica, parecía inclinarse hacia el predominio de los elementos místico-religiosos protagonizantes también de su pensamiento. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, Tracia. 322 a.C. murió. Construyó un sistema filosófico propio. Las cosas se componen de una materia y una forma irremediablemente juntas en la esencia de la realidad, y su verdad puede alcanzarse solo empíricamente. Es el padre fundador de la lógica. Este sistema permitía estudiar el propio mecanismo de razonamiento a partir de la validez o invalidez de las premisas. Expuso la teoría clásica de las formas de gobierno: monarquía, aristocracia, democracia, tiranía, oligarquía, demagogía. Propuso un modelo astronómico geocéntrico. Este modelo pensaba a la Tierra como una entidad fija, aunque redonda, en torno a lo cual giraban los astros en una bóveda esférica. René Descartes dividió los actos humanos en dos: los actos involuntarios, que son del cuerpo, propios a los animales y son reacciones innatas a estímulos externos, y los actos voluntarios, dirigidos por la mente, fruto de la reflexión y decisión, específicos humanos. Spinoza fue un filósofo nacido en Ámsterdam en 1632, heredero crítico del cartesianismo, considerado como uno de los tres grandes racionalistas, junto con Descartes y Leibniz. Hostigado por su crítica racionalista, su obra cayó en el olvido hasta que fue reivindicada por grandes filósofos. Wilhelm Wundt, filósofo y psicólogo alemán, considerado padre de la psicología. Se le acredita como el fundador de la psicología científica, por hacer de la psicología una ciencia experimental e independiente de la filosofía y la fisiología. En 1879, crea el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig, donde investiga cómo se combinan las sensaciones, sentimientos e imágenes
para formar una experiencia personal. Gunt fue precursor del estructuralismo. Buscaba entender la estructura de la mente a través del estudio de las experiencias conscientes, utilizando el método de la introspección, para describir detalladamente las sensaciones, emociones y pensamientos de las personas en determinadas situaciones. James, destacado filósofo y psicólogo norteamericano, nacido en Nueva York en 1842, estudió en Harvard y se graduó en medicina, considerado como el padre de la psicología en Norteamérica, ya que sigue vigente su obra. Padre del funcionalismo. El funcionalismo se interesa en qué hacen los hombres y por qué lo hacen. El funcionalismo estudia la manera característica en la función de la adaptación al medio que tiene la conducta y la conciencia del organismo. Considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Sus principales obras, Principios de la psicología y Las variedades de la experiencia religiosa. Se le considera el padre de la psicología de la religión. Gestalt. Surge en Alemania a principios del siglo XX, estudia los procesos mentales y explica la manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. Fritz Perls, considerado padre de la terapia de Gestalt, integra las dimensiones del ser humano, corporal, emocional, intelectual, social y espiritual, permitiendo una vivencia global y unificada de la persona. La psicología Gestalt afirma que la mente es una unidad autorreguladora y holística, donde el todo es más que la suma de las partes. Las leyes de la Gestalt, propuestas por el psicólogo Max Wertheimer, desarrolladas y reforzadas por Wolfgang Kohler y Kurt Kafka, explican que dependiendo del contexto en el que nos encontremos percibimos ciertas cosas y no otras. Las leyes de la teoría de Gestalt son la ley de la figura fondo, la ley de cierre, la idea de la continuidad, ley de la proximidad, la ley de la similitud, la ley de la compleción. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, estudió medicina especializándose en la neuropatología, concretamente en el parálisis infantil y los problemas del lenguaje como la afasia. Procuró aliviar los síntomas de la histeria con hipnosis. Fue fundamentalmente esta exploración de vida psíquica inconsciente en sus pacientes lo que lo inspiró a crear el psicoanálisis. Según Freud, el líbido es la fuerza impulsiva que representa el instinto sexual, la energía relacionada con las emociones. Su evolución pasa por las fases oral, anal, fálica, latencia y genital. Otro esquema que describe Freud es el ello, yo y superyo. La parte más profunda de la psique es el ello, la cual son los impulsos instintivos y predomina el principio del placer. El yo es el principio de la realidad, regula y controla los deseos del ello. Y el superyo, que es el representante interior de las autoridades y normas. Nació el 20 de marzo de 1904, se doctoró en Harvard en Psicología en 1931, publica Las conductas de los organismos en 1938, es creador de las cajas de Skinner, publicó la novela Walden 2 en 1948, recibió reconocimientos importantes en 1968 y 1972, falleció en Cambridge, Massachusetts en 1990 a causa de leucemia. El nacimiento del conductismo radical. Skinner no quería que la psicología abrazase totalmente el método científico, simplemente para que su campo de estudios estuviese mejor considerado al tener el aval de la ciencia. Este investigador creía sinceramente que los procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta humana, sino los factores externos y medibles. Pablo, primer investigador en entrenar perros para que soportaran canulaciones venenosas y arteriales sin anestesia, reconocido en 1883. Comenzaron a poner atención en los jugos gástricos y la saliva secretados por los perros en momentos diferentes de cuando eran alimentados. Esto solo eran molestias para sus estudios de digestión, 1891. Con frecuencia los perros salivaban cuando veían el alimento pero no lo comían. Se refirió a ellos como estímulos psíquicos. La actividad nerviosa superior. Conductismo reflexológico, 1927. Utilizó una variedad de estímulos que podían ser condicionados. Se presentaba un EC junto antes de que el perro fuera alimentado. Después de un cierto número de estos apareamientos, se observó que el estímulo solo provocaba la salivación. Llamó a esta respuesta reflejo condicionado. Se percató de que si un EC era presentado repetidamente sin alimento, por ejemplo, se debilitaría. A este proceso lo llamó extinción. También descubrió que este procedimiento puede utilizarse junto con un
forzador para entrenar a un perro en la discriminación entre estímulos. Jean Piaget es uno de los psicólogos e investigadores más importantes de la historia, y a él le debemos gran parte de lo que hemos ido descubriendo por medio de la psicología del desarrollo. La idea que planteó es que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestras vidas, nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí. Se licenció y doctoró en 1918 en biología de la universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París y comenzó a desarrollar su teoría sobre la naturaleza del desarrollo. Elaboró una teoría de inteligencia sensorimotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. Estableció una serie de estudios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia. Y las etapas eran etapa sensorimotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. John Brodus Watson nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, South Carolina. Falleció el 25 de septiembre de 1958. Psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX, fundador de la escuela conductista a través de su artículo La psicología tal como lo ve el conductista. Conductismo Watson. Su principal estudio, el desarrollo conductual en relación con el neurológico en la rata blanca, las señales sensoriales al aprender un laberinto, el papel del sentido kinestésico para el control del comportamiento, así como la visión de colores en varias especies de animales, instintos de las golondrinas de mar y el desarrollo emocional temprano del niño. En 1901, Watson investigó la relación de la conducta de la rata de crecimiento y el desarrollo de su sistema nervioso. En 1902, sufre por sus hábitos de trabajo depresión, inutilidad y ansiedad. En 1903, establece un laboratorio de psicología comparativa. En 1915, fue electo presidente de la APA. La psicología humanista es una corriente dentro de la psicología del siglo XX, desarrollada en las décadas de los 50 y 60. Los seres humanos son seres o personas autónomas, dentro de las relaciones existenciales de interpersonalidad. Tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, que dirigen su desarrollo. Este principio es complementario al principio de la necesidad de un contexto interpersonal, de tal manera que solamente una persona autónoma es capaz de asumir sus responsabilidades dentro de las relaciones interpersonales, considerando como un todo en el que figuran y convergen sentimientos, pensamientos, conductas y acciones. Abraham Maslow nació en 1908 y murió en 1970. Fue considerado el padre de la psicología humanista y creador de la famosa pirámide de necesidades de Maslow. Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda, de autoactualización y autorrealización. Su posición suele clasificar en psicología como una tercera fuerza y se ubica teórica y técnicamente entre los paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. El desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las necesidades. La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. Necesidades básicas o fisiológicas, de seguridad, social, de estima o reconocimiento y de autorrealización. Hablemos ahora sobre la psicología en Latinoamérica y la psicología en México. La psicología, al igual que otras ciencias y profesiones, está íntimamente relacionada con el medio desde donde surge, con su historia y sus condiciones socioculturales. El estado de desarrollo de la psicología se encuentra en América Latina en una situación de desigualdad. Los 3 países más desarrollados en lo que se refiere a avances psicológicos son México, Brasil y Argentina. En 1962 se reconoce en Brasil por primera vez la profesión del psicólogo, siendo el primer país latinoamericano en donde se logra esto.
Brasil logra ponerse al frente en la investigación en América Latina, presentando avances en psicología laboral, psicología educativa y psicología clínica. En México, los servicios de salud mental pasaron a manos del gobierno y a finales del siglo XIX empezaron a considerarse las enfermedades mentales con una óptica enfocada al tratamiento. Comienza la influencia del positivismo a mediados de este siglo, que llevó a que la psicología se empezara a tratar como otra disciplina. En 1993, el doctor Ezequiel Chávez es nombrado como el primer profesor de psicología en México, impartiendo en la Escuela Nacional Preparatoria un curso de psicología en el cual se integran trabajos de personas como Wundt, James. El doctor Chávez fue el primero que trató de desarrollar una psicología del mexicano. 1902, Enrique Aragón publicó su obra La psicología. Posteriormente, en 1916, el primer laboratorio de psicología en la Universidad Nacional de México. En 1919 se funda el Manicomio General de la Castañeda, donde se inician los primeros estudios y tratamientos de las enfermedades mentales con un enfoque clínico. 1928 se funda la Escuela de Psicología de la UNAM dentro de la Facultad de la Filosofía y Letras. 1937 se crea la Maestría en Psicología. 1945 Fernando Ocaranza introdujo las primeras modificaciones al plan de estudios a nivel licenciatura. 1955, en la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana se propone introducir la perspectiva humanista, experimentalista y psicométrica, evitando así que predomine únicamente la visión psicoanalista. En 1963 se funda en México el Centro de Investigación de las Ciencias del Comportamiento. En 1966, la Universidad de Yucatán realiza un estudio sobre la psicología del mexicano. Juan Lafarga introduce el enfoque humanista en México y se inicia el primer entrenamiento en psicoterapia autodirectiva, el cual continúa en la actualidad. En 1970 se obtiene el reconocimiento oficial de la carrera de psicología por la Dirección General de las Profesiones y se requiere a partir de entonces una cédula profesional. En 1972 se funda en la UNAM el primer laboratorio experimental para el análisis de la conducta. En 1973 el Colegio de Psicólogos de la Universidad Autónoma de México se convierte en una facultad independiente. Y la Escuela de Psicología de la Universidad Iberoamericana obtiene la autorización para elaborar sus propios planes de estudio independientes de los de la UNAM. 1975, Díaz Guerrero y Banchi Ahumada realizan estudios sobre los efectos de la televisión en el desarrollo infantil. Publican El desarrollo cognitivo en dos culturas de investigación en Texas y la Ciudad de México. 1976, Díaz Guerrero, Morales Davidson y Jacob Strandis investigan sobre el comportamiento de las mujeres mexicanas ante el control natal, el uso de anticonceptivos, la maternidad, paternidad y problemas relativos. 1978, Sánchez de Almeida y Almeida elaboran un estudio sobre la población indígena. 1979, Almeida efectúa una investigación sobre la participación de los padres en la educación escolar de sus hijos. Para 1988, los psicólogos ya estaban laborando en la industria, en la salud, en el sector del comercio y en la educación. En 1990 se inicia el enfoque preventivo y cambia la perspectiva, dando lugar a programas para promover la salud mental.